Hola, muy buenas tardes a todos, buenos días para algunos. Estamos encantados de recibiros en el debate exhibición, el All Star. Va a empezar a continuación. Como sabéis, vosotros elegisteis a los 8 mejores oradores entre la propuesta en el panel de jueces, el panel de adjudicación y los oradores que participaron en el pasado torneo del BPUFV. De ahí salieron 8 personas, están todas aquí hoy, salvo Gorka, que fue el segundo mejor orador, que por cuestiones profesionales no podía participar. En su lugar ha entrado Manuel Fukuda, que era el siguiente orador mejor valorado para el All Star. Vamos a explicar cómo se va a proceder al sorteo de parejas y posteriormente al sorteo de posiciones para pasar inmediatamente a conocer la moción de este debate de exhibición. Las parejas vamos a hacerlas de esta forma. Por orden de mejor orador en el All Star, en ese break, van a elegir un número del 1 al 8. Cada una de las 4 parejas tienen asignadas aleatoriamente un número del 1 al 8 que después vamos a compartir pantalla para que veáis toda la transparencia que estaba asignado predeterminadamente. A partir de ahí ya tendremos las 4 parejas y pasaremos a sortear las posturas las posturas y las cámaras. Antes de explicar ese segundo sorteo, vamos a empezar sin más a conocer cómo se van a conformar las parejas de este All Star. La primera persona que tiene que elegir el número 1 en este All Star fue Ángela Portocarrero. Ángela, cuando quieras, por favor, elige un número del 1 al 8. Genial. Entiendo que me podéis oír. Creo que yo voy a elegir el número 4. Ángela, número 4. Te escuchamos perfectamente. Muchas gracias. La segunda persona, como hemos dicho, era Gorka, pero no está. Así que la siguiente persona es Juanita. Cuando quieras, un número del 1 al 8 que no sea el 4. El 5. Muy bien, número 5, Juanita. Pasamos a Juan. Voy a coger el 7, como Raúl González, a la Madrid. Juan tiene el número 7. Sigue Valeria. Yo quiero el 2, por favor. Valeria, el número 2. Fenomenal. Rubén. Rubén. El 1. El número 1. Muchas gracias, Rubén. Benjamín. 3. El 3, ¿entendido bien? Se congela la imagen. Tengo dificultad para escucharte. ¿Vale? Sí, elegí el 3. Fantástico. Y por descarte, evidentemente, Cuda. Creo que soy el 8, ¿no? El 8. Efectivamente. 8. Efectivamente. No, espera, ¿quedaba Javi o Visa? Claro, yo iba, bueno, da igual. Yo iba detrás de Valeria y de Rubén. Ibas detrás de Valeria, toda la razón. Toda la razón. Toda la razón. Bueno, pero quería el 6, así que no importa. Que es Haciéndonos la vida fácil y encima quedando bien. Perfecto. Gracias, Javi. Javi es el número 6. Bien, pues ya tenemos todos los números. Vamos a decir entonces, ahora, luego podremos mostrar compartiendo pantalla como estaba predeterminado, pero vamos a adelantar ya cómo quedan las parejas. La primera pareja está formada por el número 2, que es Valeria, y el número 7. Pareja número 2 está formada por el número 1, que es Rubén, y el número 6, que es Visa. La tercera pareja está formada por el número 4, que es Ángela, y el número 8, Fukuda. Y la última pareja, obviamente la pareja 4, está conformada por el número 3, que es Benjamín, y el número 5, que es Juanita. Fenomenal. Pues ahora que tenemos las parejas, vamos a asignar las posiciones. ¿Cómo vamos a hacer esto? El panel de jueces, que está aquí mismo también, estará
el juez principal de este panel va a ser Juan, porque fue nombrado el mejor juez de todo el torneo y como él va a tener la última palabra, en este caso no va a ser elegible, es decir, él no tiene ninguna cámara. Por lo tanto, los otros 4 jueces, que son Cardona, Hadasa, Salva y Juan, tienen asignados obviamente una cámara. Un miembro de cada pareja va a elegir qué juez quiere. Y el juez de viva voz le dirá qué cámara representa y no solo qué cámara, sino qué escuela de Harry Potter, de Hogwarts. Cuando quieras la pareja 1, formada por Valeria y por Juan, uno de ustedes elige un juez. Hadasa. Hadasa, dice. Saludos desde la mejor casa de Hogwarts. Yo represento Slytherin, Alta de Opo. Juan y Valeria serán Slytherin, Alta de oposición. Fantástico. Pareja 2. Uno de los miembros de Rubén y Javier, cuando quieran, elijan a un juez. Rubén elige. Vas, Javi. Ay, no. Bueno, está bien. Elijo a David. David. David, no te escuchamos. David, ¿eres? Hola, hola. ¿Me Ahora, escuchas? perfecto, perfecto. Ahora sí. Les tocó baja de gobierno, Ravenclaw. Rubén y Javi son baja de gobierno, Ravenclaw. Pasamos a la tercera pareja, formada por Ángela y Manuel. Cuando queráis uno de los dos, elige un juez. Genial. Nosotros vamos a elegir a Salva. ¿Salva? Vale, pues vuestra posición será baja de oposición en el debate y vuestra maravillosa casa será Hufflepuff. Fantástico. Y por último, ya sabemos que la cuarta pareja, que está formada por Benjamín y Juanita, está conformada por el juez que queda. Hola, Miguel, lo siento, soy la mejor cámara de Hogwarts, pero no la mejor cámara de debate, les toca alta de gobierno. Fantástico, alta de gobierno. Bueno, pues ahora sí podemos compartir la pantalla. Por favor, Guille, para que todo el mundo vea que aquí no hay trampa ni cartón y que esto estaba previamente ya hecho. No sé si podemos compartir. Guillermo, que está retransmitiendo. Perfecto. Muchísimas gracias, Guillermo. Antes de lanzar la moción, vamos a dar un par de minutos a las parejas, ¿de acuerdo? Por si tienen que hablar qué posición va a hacer cada una o lo que consideren pertinente. Pasados esos 2 minutos, según mi móvil, son las 4:46 hora española. Al 48, Javi, puedes lanzar la moción, ¿vale? Y daremos que yo pronunciaré en voz alta. Ahora sí, podemos lanzar la moción de este debate. Cuando quieras, Javi. Va a empezar a las 5:08 hora española. Esta casa implementaría los NATS en vez de los incentivos positivos en aquellos casos en los que fuese posible. Mucha suerte y, mientras tanto, Guille, podemos darle a la playlist. Vale,
Simplemente recordar la parte técnica, voy a estar yo retransmitiendo por motivos del directo y para la mejor calidad del directo no se va a poner el cronómetro en el directo, ¿vale? Lo vais a ver en pequeñito a la derecha, pero sí que recomendamos a los debatientes que pongáis el directo que está poniendo Avellán, ¿vale? Para que podáis tener un cronómetro en todo momento. Aún así recordamos que todo el mundo puede llevar su cronómetro, pero que el que contará será este, ¿vale? Además, los puntos por favor por el chat, salvo que el orador indique lo contrario. Y dicho todo esto, muchísima suerte a todos. Pau, adelante. Muchas gracias. Vale, soy Juan. Soy Juan. Soy juez, soy el juez principal de esta ronda. Creo que ya me conocéis muchos. Estoy muy agradecido por todo cómo se desarrolló el torneo y por el honor de ser principal en esta ronda de exhibición. Y dicho esto, dejo que mi panel se presente. Bueno, en plan, si quieren, tampoco les voy a obligar a que se presenten. Bueno, hola para ustedes. Mi nombre es Juan Martínez, voy a ser parte del panel y mi pronombre es masculino. Hola, buenas. Mi nombre es Salvador García, también es un orgullo estar aquí. Y mi pronombre de género de preferencia es indiferente. Hola, me llamo Arasa, un gusto estar aquí. Mis pronombres son femeninos. Hola, mi nombre es David, súper emocionado de estar aquí y mis pronombres son indiferentes. Muchas gracias. Entonces, yo antes de empezar antes de hacer el repaso de equipos, tengo una duda. Guillermo, ¿el tiempo no lo tengo que llevar yo o representa que sí, con el bot ese? Vale, sí. Fantástico. Pues si algún panelista lo puede hacer, porque estoy desde el móvil porque no tengo el ordenador desde el que puedo conectarme con cámara y todo, entonces si algún panelista lo puede hacer, se lo agradeceré con toda mi alma. Bueno, supongo que alguien podrá hacerlo. Vale, dicho esto, vamos a hacer el repaso de equipos. Vale, en el equipo de primer gobierno que se llama Gryffindor, ¿quién va a hablar en primer lugar? Juanita, pronombre ella, por favor. Y en segundo lugar, Después Benjamín y me es indiferente. vale. Ahora la casa Slytherin de primera oposición. Primero Juan, pronombre masculino, por favor. Fantástico. Y segundo orador. Valeria, pronombres femeninos, por favor. Vale. En el equipo de segundo gobierno, la mejor casa de Hogwarts, Ravenclaw. En primer lugar, hablará Javier, pronombre él. Y en segundo, Rubén, pronombre él. Rubén. Vale. Y en el equipo de segunda posición, Hufflepuff. Hufflepuff. Vaya, parece que no están, como en la vida real. Ah, sí, ahora sí. Aquí sí estamos, sí estamos. Vale. Podéis referiros a mí tanto como la extensionista como el extensionista, me es indiferente. Perfecto. Y el látigo. Luego habla Manuel Fukuda, pronombre preferencia masculino. Fantástico. Pues vamos a dar comienzo a este que seguro que maravillosísimo debate, la exhibición. Y nada, mucha suerte a todos. Llamamos a Juanita como primera ministra para que abra el debate. Oli, ¿me pueden pedir los puntos por el chat? Espérense, lo abro. Ya. Voy a empezar el discurso en 3, 2, 1.
Creo que lo más importante cuando hablamos de generar convivencia social, uno, es que la convivencia social sea efectiva, pero dos, que generen narrativas sociales deseables y sostenibles en el tiempo. Estos son los dos puntos que les vamos a traer Benjamín y yo en este debate. Primero, la efectividad. Creo que hay dos razones por las cuales usar nudges es mucho más efectivo que usar incentivos positivos. Lo primero es porque es mucho más accesible para la población. Primero, creo que la forma en la que funciona un mundo, digamos, capitalista, absolutamente competitivo como el que vivimos ahora, es un mundo en el que las personas están supremamente, digamos, acostumbradas a acceder a las redes sociales, acostumbradas a consumir, digamos, contenido masivo del mass media, y este contenido precisamente es el que los lleva a los nudges. Creo que la forma en la que hacen, digamos, mercadeo, las grandes corporaciones, digamos, las empresas capitalistas es a través de los nudges. ¿Por qué creo que esto es importante? Porque creo que precisamente si las personas ya están supremamente acostumbradas por este concepto de repetición que a las grandes corporaciones los han acostumbrado, es mucho mejor que el gobierno se aproveche de ese proceso de repetición que han hecho las grandes corporaciones. Creo que precisamente sí es cierto que la mayoría de gobiernos tienen restricciones presupuestales para ejercer este tipo de política pública. Lo mejor es precisamente aprovecharse de los esfuerzos que ya han hecho otros que tienen muchísimos más medios, otros que tienen muchísimos más, digamos, garantías de hacer que la población se acostumbre a esto. Creo que si esto es compatible con la forma en la que funcionan hoy en día las grandes corporaciones, hace que sea mucho más fácil para la población asociar este tipo de mecanismos. Creo que en ese orden de ideas son mucho más efectivos los nudges. Creo que en segundo lugar, estos mecanismos son mucho menos disruptivos con las grandes corporaciones. Creo que sí es cierto que hoy en día las grandes corporaciones, como por ejemplo las grandes petroleras o Microsoft, tienen muchísimo más dinero que la mitad de los estados en África o en el este de Asia. Lo más importante precisamente es generar mecanismos de promoción de la política pública que no sean disruptivos con la forma en la que funcionan las empresas. Creo que lo que pasa con los incentivos positivos precisamente es que generan desigualdad entre la forma en la que tratamos a poblaciones que toman A o B decisión. Creo que precisamente ahí es donde hay el riesgo de que alguna de estas empresas que tienen mucho poder sientan que precisamente este Estado, por medio de su política pública, les está generando un daño. Creo que precisamente si tenemos narrativas, por ejemplo, medioambientales que desincentivan el uso de, no sé, viajes transatlánticos o que desincentivan el uso de coltán dentro de los computadores, es mucho más probable que las corporaciones se sientan, digamos, atacadas por el gobierno y en ese orden de ideas dejen su apoyo o sean disruptivas con el nudge o con, digamos, el incentivo positivo que está poniendo el Estado. Creo que en mi lado de la casa, como el nudge es muchísimo más, digamos, subrepticio, o como el nudge genera una noción de mayor libertad en el individuo, o el individuo no es tan consciente de qué está pasando y es menos perceptible la situación que está sucediendo con, digamos, hacia dónde están dirigiendo al individuo, es mucho menos probable que se generen estas disrupciones, mucho más probable que las corporaciones las apoyen. Tercera idea, porque en mi lado de la casa hay menos diferenciación entre consumidores y entre tomadores de decisiones. Creo que precisamente si los incentivos positivos le generan, digamos, beneficios individuales a la persona, tienen que estar muchísimo más pormenorizados para garantizar que la persona tome la decisión que el gobierno quiere tener. Precisamente por eso es que para las personas de clase alta tenemos, digamos, bajas en los impuestos, pero las personas en clase baja lo que les damos son ayudas sociales, les damos, digamos, les abaratamos la vivienda o este tipo de cosas. Creo que precisamente si eso es cierto, lo que pasa es que hay un costo de accesibilidad porque dependemos estrictamente de que el estudio de mercado que estamos haciendo sea, digamos, demasiado sectorizado. Creo que ahí le ponemos muchísima más carga al Estado, creo que ahí es muchísimo más difícil para el Estado reconocer cómo las personas deciden. Creo que un nudge es mucho más fácil de hacer porque precisamente apela a los incentivos y a los intereses que todos tenemos como colectivo, apela a esas necesidades globales que todos tenemos. Dos, porque es más efectivo, creo que porque hay muchísimas más posibilidades de asumir bien lo que el nudge quiere que escojamos a lo que el incentivo positivo quiere que hagamos. Porque
que es mucho más fácil que yo no necesite sentarme a pensar si esta es la mejor decisión o si realmente el costo de oportunidad es tan grande. En el lado de la casa de oposición, cuando tenemos incentivos positivos, lo que pasa es que me tengo que sentar a pensar en cómo tomar la decisión y si realmente la decisión es buena. Pero creo que en segundo lugar, la asunción de estas decisiones es mucho más difícil por los pensamientos corto-largo plazo que tienen las personas. Antes, Ángela. Sí, solo para ser claros, porque dices todo el rato subconsciente, para ser claros, jamás les vas a decir a las personas que lo que están haciendo es efectivamente la mejor opción porque tienen mayor impacto. Simplemente vas a tener que condicionarlas en el subconsciente sin que se den cuenta de que están siéndolo, ¿no? Mira, creo que incluso si no les digo que la mejor opción es la que mejor mundo en el gobierno me dice que la decisión que yo tomo es la mejor, precisamente cuando hay riesgos de que la decisión que yo tomé, incluso si era la que el gobierno me decía no fuera la mejor opción, prefiero que el gobierno no se haya comprometido conmigo a decirme que era la mejor opción. Segundo punto que va a analizar muchísimo mejor Benjamín, porque esto genera una mejor narrativa. Reconozcan que la forma en la que funcionan los incentivos positivos es un proceso de refuerzo de que tú le das al Estado o el Estado te da a ti precisamente porque tú diste algo para el Estado. Creo que estas narrativas de solo yo doy o solo yo me sacrifico cuando hay algo a cambio, que es la forma en la que funcionan los incentivos positivos, precisamente tú cuidas el medio ambiente porque el Estado te va a premiar, refuerzan narrativas individualistas. En mi lado de la casa, la forma en la que funcionan los nudges precisamente pueden reforzar valores sociales deseables. Precisamente cuando le decimos que necesitamos para sostener las narrativas sociales que hoy imperan, orgullosísimos de proponer. Vale, perdón. Muchas gracias, Juanita. Llamamos a Juan como líder de la oposición. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Cuando tú quieras. Muy bien, después de varios años de carrera viendo Behavioral Finance, por fin puedo darle aplicabilidad a esto, ¿vale? Vamos a entrar en clase directo con el caso de primer gobierno, demostrando cómo ni es más eficiente ni genera cambios estructurales a largo plazo, cómo es a la larga muchísimo más disruptivo y cómo es éticamente negativo. Varios puntos de análisis en este debate. Vamos a explicar por qué, aparte de la convivencia de la que nos hablan de primer gobierno, es necesario que esa convivencia también se traduzca en ocasiones en posibilidad de cambio social, en la posibilidad de toma de determinadas políticas que generen cambios. Vamos a utilizar paradigmáticamente el ejemplo, por ejemplo, del cambio medioambiental y de las políticas que se están tomando para frenar el deterioro del medio ambiente, y cómo precisamente con estas políticas de NAT10, también lo podemos extrapolar a otros muchos ejemplos, nunca voy a conseguir cambios estructurales, me van a salir a la larga muchos más caros y, en definitiva, nunca voy a conseguir tampoco hacer grandes cambios ni flexibilidad política. Lo primero que hay que entender, y este es el primer punto de análisis, que es un punto de análisis social, es cómo son actualmente los problemas políticos y las comunidades políticas. Si nos damos cuenta, precisamente en la gestión, por ejemplo, de la crisis del coronavirus, el tipo de países que han triunfado, como son Corea, como son Nueva Zelanda, son países con modelos de liderazgo y con comunidades políticas que funcionan en lo que se llama como red. Ya no existen estas estructuras jerárquicas en las que hay un líder que dice lo que hay que hacer y las personas simplemente hacen lo que dice esta persona, sino que es mucho más extendido el mecanismo de toma de decisiones, se busca una mayor multidisciplinariedad, se busca una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones políticas, se busca una mayor cooperación entre las fuerzas públicas y las fuerzas privadas, y por lo tanto tenemos una red en la que necesitamos que personas tengan la capacidad de utilizar el pleno de sus capacidades precisamente para favorecer y cooperar en la esfera política. Estas redes neuronales, que es como se llama esta estructura de liderazgo y estructura social, es la que impera y la que está teniendo éxito en el mundo en la toma de decisiones políticas, económicas, en todos los aspectos. Entonces, vamos a ver cómo en este paradigma, que es el paradigma sociológico en el que vivimos, es infinitamente mejor este mundo de los incentivos que esta teoría del empujón o este mundo de los nudges, ¿vale? Lo primero es porque los nudges nunca van a producir un cambio estructural. ¿Por qué? Porque nunca hay una toma de conciencia sobre la decisión que se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque simplemente tengo una opción predefinida, tengo una coacción de la que no soy consciente sobre mi subconsciente, con lo cual nunca hay una actividad reflexiva por parte de la ciudadanía respecto a lo que están llevando a cabo. Puede que en el corto plazo las políticas no tengan tanta efectividad como la tienen en el mundo de gobierno, eso lo aceptamos.
Pero, ¿qué va a pasar? Pues que en el gobierno siempre va a ser dependiente de estos mecanismos, los va a tener que estirar al largo plazo, los va a tener que complejizar hasta puntos que no son posibles para la toma de determinadas decisiones. Y una cosa de la que nunca se dan cuenta es de que varias cosas. Uno, la tolerancia a este tipo de estímulos va desapareciendo por parte de la población, que se va acostumbrando a este tipo de medidas. Segundo, que no puedo flexibilizar las políticas porque el tipo de decisiones políticas que yo puedo llevar a cabo a través de estos nudges son muy limitados, porque son opciones dicotómicas o opciones triples, pero que siempre necesito jugar con sesgos cognitivos y por lo tanto estoy muy limitado por el tipo de políticas que puedo llevar a cabo y no puedo entrar en un área de flexibilidad o en un área de gran panorama político como sí puedo hacer con las políticas de los incentivos, porque es mucho más fácil dar una subvención cuando estoy haciendo una determinada actividad, facilitar fiscalmente una determinada actividad, puedo flexibilizar mucho más los mecanismos, puedo hacer mayores negociaciones y, principal, puedo concienciar a la población de que el Estado considera deseable que tú hagas esto y, por lo tanto, ¿por qué el Estado considera que es deseable que tú hagas esto? Pues esto va a promover por parte de la ciudadanía una serie de conciencia, una toma de cambio estructural, una toma de decisiones que van más allá del nudge y que probablemente, y como ya estamos viendo en las sociedades, generan precisamente un cambio estructural. Lo vemos en el hecho de, por poner un ejemplo, si yo simplemente te marco por defecto que no cojas una pajita al comprar una bebida en el McDonald's, probablemente la gente coja menos pajitas, efectivamente. Si yo te hago una campaña de concienciación en la que cuando tú vas a comprar el pedido, incentivo que en estos supermercados no se vendan bolsas o no se venda plástico y les enseño a la gente por qué no tiene que utilizar plástico, es infinitamente más probable e infinitamente más eficaz que se deje de utilizar plástico en el largo plazo porque la gente va tomando conciencia de lo problemático que es este material, ¿no? Con lo cual sí genero un cambio estructural a largo plazo. Con los nudges es mucho más fácil mantener el status quo. Para empezar, porque la flexibilidad de las políticas también es menor, ¿no? Yo no puedo entrar en tanto grado de matiz de qué tipo de materiales puedo utilizar, tampoco puedo entrar en tanto grado de matiz de no es lo mismo una subvención, que precisamente el punto disruptivo de las empresas es completamente contradictorio. Es mucho más disruptivo el sí o no que planteo con un nudge que la posibilidad de sentarme a negociar y de tomar determinadas decisiones subvencionando a empresas privadas para que hagan los comportamientos que yo considero deseables. Para empezar, porque es un win-win. El Estado gana con un comportamiento que considera deseable y la empresa gana una facilidad económica que no tendría con el nudge, ¿no? Aparte de que creo que el hecho de que estemos debatiendo esta moción, y es paradigmático, indica que existe una altísima conciencia social sobre la existencia de estos mecanismos, lo cual es más fácil que produzca una falta de cohesión social. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, a día de hoy vivimos en una sociedad completamente globalizada y sometida constantemente al escrutinio de los medios de comunicación, si un Estado que realiza el tipo de políticas que son nudges, que son básicamente ocultar cuáles son mis intenciones como un Estado, es muchísimo más fácil que ese política sea identificada por cualquier experto de marketing, por cualquier medio de comunicación y expuesto al público y decir, mira, este mecanismo te está manipulando de esta determinada manera y tienes que ser consciente de que el Estado está poniéndote la opción predefinida X, como saltó hace poco con el escándalo de las empresas de seguro y las condiciones prefijadas o predefinidas, y la gente se enfade. Esto genera una mayor cohesión social y el ejemplo más claro es cómo se está gestionando la crisis del COVID en Estados Unidos y cómo precisamente por las opciones predefinidas, por la imposición, no explicación y no búsqueda de un cambio estructural, está haciendo que muchísima gente no esté llevando a cabo las medidas sanitarias mínimas y haga que se extienda muchísimo más el virus en la zona del Estado norteamericano. Con lo cual, realmente, la exposición precisamente de las políticas públicas al escrutinio de los medios de comunicación hace que sean muchísimo más vulnerables, muchísimo más fácil identificables. Cuando las identificas y las expones, genera una falta de cohesión social porque la gente siente que la estás engañando y, por lo tanto, es mucho menos proclive a llevar a cabo esta serie de políticas que cuando ellos ganan algo, como es una subvención, como es algo incentivado por parte de lo público. Con lo cual, conseguimos un cambio a largo plazo porque conseguimos un cambio estructural que además supone un cambio de mentalidad y que es más adecuado precisamente con la estructura de gobierno y social que vivimos a día de hoy en el paradigma sociológico. El punto ético es bastante evidente y es que hay que entender que para que una democracia sea sana y una democracia funcione hay que entender dos nociones fundamentales. La primera es que los ciudadanos depositan su confianza en el Estado y en sus instituciones y que es ilegítimo que un Estado, que unas instituciones utilicen esa confianza o utilicen esa creencia que el individuo tiene en su buen funcionamiento para manipular su comportamiento a través de los sesgos cognitivos. Esto es directamente atentar contra la dignidad humana porque la propia idea de la dignidad humana es que el ser humano es el fin en sí mismo. Con lo cual, realmente incentivar determinadas políticas que no tienen por qué necesariamente atender siempre al interés general, pueden atender a determinados lobbies o a determinados grupos de presión y utilizar precisamente la confianza que el ciudadano deposita, altera y modifica estructuralmente a la democracia, porque la democracia también depende de que el ser humano tenga capacidad crítica y libre de tomar determinadas situaciones, si no es muchísimo más fácil en caer en todos los problemas demagógicos de la democracia. La democracia precisamente funciona y solo funciona cuando yo tengo un determinado grado de autonomía, un determinado grado de capacidad crítica, un determinado grado de libertad. Y precisamente que el Estado esté utilizando estos mecanismos para atentar contra la dignidad humana es precisamente ilegítimo y un motivo ético por el que tenemos que oponernos a esta medida. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan. Para cerrar el debate en primer gobierno, llamamos a Benjamín como viceprimer ministro. Benjamín. Hola. Perdón, no quité el micrófono. A veces se me va a dejar. Una disculpa. Perfecto. No hay problema. Cuando tú quieras. No interfiere el video con el audio, ¿verdad? Porque hace rato sí me pasó eso. Yo de cuestiones técnicas, la verdad, no tengo ni idea. Pero no sé. O sea, pero... Vale, pues adelante. Ah, ya sé qué va a hacer. Sí. A ver, tal vez sí. ¿Ya está bien? Ya debería estar bien. Una disculpa, Maigues. Ok, empiezo en 3, 2. Noten cómo, en primer lugar, no hay suficiente engage con los mecanismos que les trae Juanita para explicar cómo es más accesible y más efectivo, pero a pesar de que no exista esto, les voy a explicar una comparativa con todo lo que nos traen, porque seguimos teniendo mejor convivencia social, mejor manejo de recursos y políticas en el largo plazo por varias cuestiones. Nos dicen que las redes son mejores y que así funciona en Nueva Zelanda y que nos gustan las redes. Nosotros no entendemos, punto número 1, cómo no existe de nuestro lado, es decir, es más probable que tengamos una red cuando más personas participan dentro de su lado sigue siendo vertical. Segundo, tampoco entendemos por qué es importante, pero noten como si la característica de las redes es que las personas participan, si en nuestro lado tenemos más participación porque es más accesible y más efectivo, probablemente tengamos más redes en ese sentido. Creemos que el punto de las redes se come muy fácil por el primer gobierno. Después nos hablan de que no hay acceso a políticas públicas porque no tenemos suficiente reflexión y porque no tenemos mucha libertad. Eso hace clash directo con la comparativa que va a hacer con Juanita. Después nos hablan de la cuestión ética y cómo tenemos que ser críticos y libres. Pero noten cómo eso es simétrico. Noten cómo al final del día de su lado de la casa también estamos violentando directamente la dignidad humana en medida en la que estamos estamos perpetuando la idea de coerción. Es decir, yo solo te doy algo en medida en que tú contribuyas. Yo aprovecho tu vulnerabilidad y de que necesitas tal cosa para que tengas que hacerte recoger basura. Como creemos que la idea del punto ético no existe porque la libertad no es algo que se pueda tener o no. Es decir, la libertad existe de ambos lados de la casa porque la libertad es un espectro, porque literalmente estamos condicionados, ¿no? Como la idea de que nuestro cerebro y que tengamos necesidades fisiológicas implica que no siempre tenemos control de nuestras decisiones y que no somos libres. En el espectro de la libertad de nuestro lado de las personas lo pueden seguir teniendo, pueden seguir tomando una decisión activa y de su lado también lo pueden hacer, nosotros lo reconocemos, pero de su lado cuando el gobierno te dice que te da una política pública, cuando el gobierno te dice que te da algo a cambio de, también está ejerciendo coerción sobre tu vulnerabilidad económica, también te está violentando en medida en que si no lo haces existe cierta represalia social, en que si no lo haces no te toca como el beneficio y creemos que eso al final del día en el punto ético también pasa, ¿no? Cuando hablamos de la exposición a las políticas públicas y de cómo hay campañas de concientización, noten cómo esto al final del día es simétrico. Es decir, de mi lado de la casa también puedo tener campañas de concientización y los nudges de la misma manera que de su lado de la casa tengo las campañas de concientización y aparte los beneficios directos, ¿no? Como no son mutuamente excluyentes en ninguno de los lados, creemos que si queremos personas más conscientes a través de un proceso racional, también puede existir en nuestra lado de la casa, pero en nuestra lado de la casa tenemos mecanismos más efectivos. ¿Qué les explica Juanita y por qué eso se propone? Porque nos trae primera oposición, probablemente también con lo que nos traiga la baja. Primero, porque es más accesible, en medida en el que punto número 1 estamos constantemente expuestos a medios de comunicación masiva en todos los espectros, desde las personas que lo usan a través de sus celulares, la televisión, el periódico, las revistas, estamos constantemente expuestos a este tipo de publicidad, lo cual implica que no hay un proceso disruptivo a través del cual te cambian la jugada y te dicen que esto ya no es así, que ya no puedes consumir eso, que tienes que hacer estas cosas, por lo tanto es más probable que lo aceptes. ¿Qué pasa cuando lo aceptas? Pues que entonces te pones a reciclar, te pones a ya no tirar la basura, te pones a donar tus órganos, lo que sea. Nosotros creemos que en ese sentido es mucho más fácil que sea efectivo en medida en el que no es disruptivo con eso, ¿no? Siguiente. No, las empresas no tienen ningún incentivo para ir en contra de, ¿no? Noten cómo de su lado de la casa nos dicen que va a haber escrutinio público a las políticas públicas y que eso solo existe de su lado de la casa. Nosotros creemos justamente lo que ellos como toman como un beneficio es un perjuicio en medida en el que, por ejemplo, si el mensaje que yo estoy dando como Estado activamente es ya no compres la ropa de Zara, ya no le compres a esta empresa, eso es negativo y si no lo haces te voy a perdonar un impuesto, la empresa tiene incentivos para ir en contra de esta política pública porque quiere seguir teniendo ganancias, porque quiere seguir haciendo este tipo de cosas. Cuando el mensaje no es directo y cuando yo no me pongo de enemigo a las
las empresas es mucho más probable que llegue a la población y por lo tanto es más probable que actúen en consecuencia. Nosotros creemos que la idea de que las políticas públicas van a estar en escrutinio justamente es negativo en medida en el que probablemente se pongan en contra de estas políticas públicas y no genera la convivencia social, no genere que esto sea efectivo, no genere ningún tipo de beneficio. Siguiente, la idea de que sea menos perceptible en la mente justamente hace que sea más accesible para las personas, tal vez, por ejemplo, que no tuvieron acceso a cierto tipo particular de educación, de proceso racional, lo que sea, y más importante, apela a intereses globales, es decir, no importo yo como individuo, sino que importan los valores colectivos, los valores de la familia, lo que está mejor por el medio ambiente. Nosotros creemos que en ese sentido es mucho mejor, sin mencionar los costos de asociación, es decir, dado que es mucho más fácil que yo lo comprenda, es mucho más probable que se lleve a cabo esta política pública, y nosotros entendemos que cuando realmente lo estoy haciendo, aunque no existe un proceso racional detrás, si yo estoy reciclando, si yo estoy haciendo que mi comunidad tenga un mejor lugar, si yo estoy donando mis órganos, lo que sea, nosotros creemos que en ese sentido es positivo, porque pues está cumpliendo lo que queremos, está cumpliendo el largo plazo, y al final del día este tipo de cosas sí traen cambio estructural, ¿no? O sea, como les preocupan mucho en primera posición que no exista ningún tipo de cambio estructural, pero cuando todas las personas de una comunidad, porque se metieron con su inconsciente, ahora todas las personas están reciclando, o todas las personas ya no tiran basura, o todas las personas están dispuestas a donar órganos, a pintar, lo que sea, a tener más seguridad, nosotros creemos que esto sí genera cambios estructurales a largo plazo. Al final del día justamente son suma de acciones individuales, así se construyen las redes, cuando las personas son las que generan la política pública y las que generan el estado de bienestar, cosa que no existe de su lado de la casa. Por último, ¿de qué les hablamos nosotros y por qué es sumamente relevante? Les hablamos de una narrativa, es decir, la idea de que el Estado solo tiene que hacer cosas en medida cuando me da algo a cambio es negativo, porque lo que dicen ellos de que yo le exijo al Estado, solo le podría exigir en medida en el que yo le doy algo. Es decir, de su lado de la casa, el Estado es mucho más fácil que se desresponsabilice. Es decir, de nuestro lado de la casa, el Estado sigue teniendo obligaciones conmigo porque soy su ciudadano, aun si yo no hago nada. Es decir, el Estado me sigue teniendo que alumbrar la calle, me sigue teniendo que dar como el lugar para que vote, me sigue teniendo que dar beneficios, simplemente porque yo soy parte del Estado. De su lado, la narrativa se borra y el Estado solo me tiene que dar cosas en medida en que yo lo haga. Creemos que eso es sumamente negativo. Siguiente, solo impone valores sociales individuales. Es decir, yo solo voy a hacer las cosas. El mensaje que yo estoy recibiendo es: solo tienes que hacer el bien siempre y cuando tú veas un beneficio directo. Nosotros creemos que a nuestra hora de la casa no, porque a nuestra hora de la casa, incluso si no hay ningún proceso racional, que sí lo puede haber, pero incluso si no lo hay, yo no hago las acciones en medida de que hay un beneficio, sino simplemente las hago porque están chidas, las hago porque en el comercial la relacioné con mi familia, porque el anuncio que vi en la revista es de una persona que está reciclando y se ve súper feliz. En ese sentido, mi proceso, independientemente, lo voy a hacer aunque no tenga ningún beneficio. Creemos que eso es positivo porque hace que las personas lo hagan aun cuando no exista recompensa, y creemos que es más probable que eso se pueda replicar. Último punto, análisis relacionado con la narrativa, tiene que ver con la idea de quién puede acceder y quién no. Y es que de su lado de la casa, si alguien no puede acceder a este tipo de cosas, es negativo porque, por ejemplo, tiene como backlash por parte de su sociedad, porque no está siendo una buena persona, porque el mensaje es que que si tú decides voluntariamente hacerlo y no lo estás haciendo, como es completamente negativo. De su lado también existen ciudadanos, por ejemplo, que no pueden hacer este tipo de ayudas. Se crea narrativa como de ciudadanos de segunda clase en medida en que hay personas que tal vez no pueden reciclar, que no les alcanza para comer productos veganos, que no pueden tomar el transporte público o que solo pueden tomar el transporte público, etcétera. Nosotros creemos que este tipo de narrativas son negativas y solo existen cuando el Estado te está diciendo cómo tienes que comportar en ese sentido. Nosotros creemos que de nuestra hora de la casa eso no aplica porque el mensaje es para todos, pero dado que no existe una idea de castigo beneficio, entonces las personas no se pueden sentir mal si no lo cumplen, o no puede existir como esta especie de backlash si no lo hacen. Y en ese sentido nosotros tenemos a largo plazo, independientemente de lo que exista como en efectos prácticos el corto plazo, una mejor narrativa en la medida en la que no nos volvemos dependientes del Estado, le podemos exigir mucho más y por lo tanto tenemos mejores políticas públicas, pero además perpetuamos valores sociales que son mucho más colectivos y no individuales, y en ese sentido es más accesible, más efectivo y con un mejor mensaje. Muy feliz de proponer. Muchas gracias, Benjamín. Para cerrar el debate en cámaras altas, llamamos a Valeria como vicelideresa de la oposición. Hola, ¿me confirman si me escucho bien, por favor? Sí, perfectamente. Gracias. Un segundito. Ya, perdón. Empiezo en 3, 2,
1. Refutaciones a la alta de gobierno primero. 1, con este punto que nos decía Benjamín, como no me importa si la gente lo interioriza o no, la gente lo va a hacer. Y ahora estaríamos muy mal con el lado de los incentivos porque habría un backlash social. 1, lo que se les está olvidando en este razonamiento es que a fin de cuentas las conductas que estamos premiando son conductas deseables para la sociedad. Si nos vamos al ejemplo medioambiental, estoy premiando que la gente recicle. Yo creo que 1, ya se reprocha socialmente a la gente que hace prácticas que van en contra del medio ambiente. 2, es bueno que yo premie a la gente que lo haga. Y segundo, nos generan esta narrativa de cómo ahora yo ya no le voy a poder exigir al Estado si yo no estoy haciendo otra cosa. Ya hay incentivos fiscales en el status quo, ya hay políticas de subvención y esto no hace ni le quita el derecho a la gente a exigir, ni le quita la responsabilidad al Estado de seguir proveyendo de derechos básicos, de necesidades básicas y de servicios públicos. Así que no nos da ningún razonamiento para decirnos que esta política en específica, que ojo, ya se utiliza de otras formas, vaya a generar esta narrativa de que ahora yo ya no le puedo exigir nada al Estado y el Estado ya no me tiene que proveer de nada. Pero segundo, en la parte de la conciencia social y del reproche social, creo que es mucho mejor que las personas estén conscientes de que hay una conducta deseable y que si yo no la hago, esté consciente de que puede que se asuma un backlash social en contra de mí por no realizar conscientemente y de manera autónoma esta conducta. ¿Por qué? Porque creo que es mucho peor que yo no sepa que están manipulando a la sociedad a través de noches y entonces de todas maneras se genera este backlash porque yo no reciclo, porque a lo mejor, no sé, no es tan accesible a mí este consumo o decidí activamente no seguir el notch. Creo que el backlash social se daría en ambos mundos, pero sobre todo en mi mundo se da de una manera consciente. Y yo decido asumir este backlash social porque activamente elegí no seguir lo que el Estado me estaba pidiendo que hiciera, que al final del día asumimos que es una conducta deseable y que traería una mayor como beneficio a la sociedad. Pero segundo, también nos hablaban de cómo no, si yo lo hago al final es bueno, entonces no me importa si es a través de noches. Creo que sí me importa si es a través de noches, porque Benjamín nos dice, y dice que ya esto es muy fácil y que esto es hacer engagement, es decir, también podemos tener campañas de concientización y no va a ser mutuamente excluyente. Creo que si además de noches tenemos campañas de concientización, esto es un doble gasto para el Estado, es un doble esfuerzo que sigue sin garantizarme que las personas vayan a hacer conciencia. ¿Por qué? Porque si la medida no me afecta a mí de manera directa, sea de manera positiva o de manera negativa, entonces es mucho menos probable que yo genere esta reflexión. Y creo que en el momento en el que yo retiro el notch, que en un momento voy a explicar porque es muy probable que esto se retire en algún punto, en el momento en el que yo retiro el notch, pues voy a dejar de hacer la conducta social que es deseable, voy a dejar de generar este beneficio y a largo plazo o inclusive a mediano plazo seguimos sin tener el beneficio que ellos nos dicen que es súper accesible. ¿Por qué creo que no se van a generar ciudadanos de segunda clase? Porque creo que justamente esto nos lo brinda la medida cuando nos habla de que puede haber incentivos fiscales, pero también subvenciones. Esto significa que si a ti te sirve más una subvención, como ya pasa con el análisis de políticas públicas y el cómo se implementen, pues no necesariamente voy a generar un ciudadano de segunda categoría. Yo no te voy a dar un incentivo fiscal por ser vegano, pero ojo, y esto es engagement con uno de sus puntos más fuertes, que es el de las empresas. A lo mejor sí le voy a dar incentivos a las empresas por utilizar productos veganos, porque su punto más fuerte nos decía es vamos a ser menos disruptivos y las empresas ya no se van a enojar. No entiendo por qué una empresa no se enojaría de que yo activamente tenga un notch que le dice a la gente que no compren en su empresa. Creo que ignora por completo la refutación que hace Juan sobre cómo podemos tener un aspecto menos disruptivo con las empresas si yo me siento a negociar y les digo voy a incentivar que la gente no consuma esta cosa, pero a ti también te daría una subvención o un incentivo fiscal si dejas de vender pajitas o si dejas de vender plástico. Creo que ahí podemos tener una mucho mejor capacidad de negociación con las empresas y sobre todo las empresas también podrían entrar a la parte de los incentivos. No vemos de qué manera se meterían a los noches y tendríamos cambios mucho más grandes. ¿Por qué? Porque no solo nos afecta que la gente consuma pajitas, sino que las empresas vendan pajitas que son de plástico en lugar de biodegradables. Pero segundo, no, pues es que creo que esto es todo lo que nos dijeron. Pero voy a pasar a extender lo que ya nos decía Juan y después a reforzar los argumentos que ya habíamos dado. ¿Por qué creemos que hay un mayor cambio y sobre todo que tendríamos una mayor continuidad en estas políticas públicas? Porfa, dejen de escribir. Lo que tendríamos es justamente que si yo tengo una administración que hace ciertos noches, cuando cambiemos de administración, esto puede cambiar, eliminando la conducta deseable que estábamos teniendo. Pero sobre todo creo que también sería válido que la gente esté consciente de este cambio en la administración. Pero también que creo que inclusive si la nueva administración quiere el mismo cambio social, podemos tener una mucho mayor continuidad cuando tenemos el mundo de los incentivos. ¿Por qué? Porque uno, la gente está consciente de que sí se está llevando a cabo una acción por la cual ellos votaron
cambiaron. 2, la gente está consciente de qué beneficios está recibiendo o qué beneficios está dejando de recibir, cuál sería el backlash social que tiene. Pero 3, los cambios estructurales, que son los que estamos intentando lograr, se pueden dar de mejor manera porque tenemos un ataque más directo a esta política pública. ¿Por qué creo que con los noches no cambio mi mentalidad? Porque no me están explicando qué es lo que pasa, inclusive si lo acompaño de una campaña de concientización, que ojo, ya hay, y hasta que no nos empezaron a cobrar las bolsas de plástico, no habían servido las campañas de concientización para no llevarte del supermercado las bolsas de plástico. Es que creo que a mí me presentan una decisión y me dicen, tú tienes la opción de elegir de una manera autónoma y de una manera libre. Ojo, porque Benjamín nos decía, estamos condicionados absolutamente por todo. Sí, sabemos que hay sesgos que nos afectan según nuestro contexto, pero creo que esto no es una excusa para eliminar el deber que también tiene el Estado, que tanto les preocupaba, de dejarnos decidir de una manera libre, consciente y autónoma. Nunca refutan la parte de la ética, solo nos dicen, hay otras cosas que ya no nos manipulan. Creo que esto no es una respuesta suficiente. Creo que cuando yo estoy consciente de que el Estado quiere que yo tome X decisión, puedo reflexionar y puedo decidir libremente, inclusive si necesito este beneficio, si lo tomo o no. Rubén. Vale, ¿cuál es el proceso racional por el cual una persona, una empresa toma esta decisión de tomar este incentivo positivo? Porque lo afecta de manera directa, ¿no? Sabes que vas a tener un premio, entonces que lo vas a hacer. Pero creo que cuando los demás ven que a esa persona o a esa empresa le están dando un premio por hacer X, se preguntan por qué X es merecedor de un premio, porque probablemente también quieran ese premio. Y a la larga lo empiezan a hacer. Y a la larga se vuelve una conducta normalizada y a la larga podemos resolver este problema estructural. Estás consciente de que alguien quiere que haga esa decisión, reflexionas, decides en función a tu interés. ¿Por qué? Porque inclusive si tú eres una empresa capitalista horrible que se va a enojar con el Estado si desincentivan que le compren, puedes tomar la decisión de decir, a mí me vale y voy a seguir vendiendo plásticos. En el mundo de las noches me coartan mi libertad y no me dan permiso de tomar esta decisión y ni siquiera me están dando un premio. Creo que en un mundo inclusive en el que les compramos en que ambos lados hay cierto grado de manipulación, prefiero que me estén manipulando, pero al menos me den un incentivo o me den un premio porque me están coartando mi libertad y creo que merezco algo a cambio. Creo que es lo mínimo que podría hacer el Estado. Pero tercero, cuando estás consciente de tu autonomía y la posibilidad de ejercerla, hay una mejor social, cosa con la que alta de gobierno tampoco, hay una mejor cohesión social, cosa con la que alta de gobierno tampoco hace engagement, versus el notch, donde tenemos una manipulación que puede ser muy fácilmente expuesta y yo me enojo. ¿Por qué? Porque cuando veo que me están manipulando y veo que esta autonomía no se está viendo respetada, entonces menos ganas tengo de respetarlo y de formar una red que involucre mi toma de decisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Antes de continuar, tengo un pequeño problema con el wifi, que es que os estoy escuchando muy bajito, entonces voy a cambiarme a escucharlo a Twitch, ¿vale? Si le parece bien a todo el mundo, paso a escucharlo a Twitch. Entonces, ¿alguien puede ir avisando a los oradores? Porque creo que no puedo hablar directamente desde el volumen Twitch. a cada uno para escucharles más altos. ¿Cómo? Que ¿Cómo? si haces clic encima de cada usuario, te permite subirles el volumen todavía más. Te lo digo porque entonces individualmente puedes escucharles más alto. Ah, vale. Te digo porque igual te sirve entonces. Si quieres hacemos una prueba con el siguiente, Vale, lo pruebo con Javier y si no, contigo, Ángela, me paso a datos, ¿vale? Que no hay problema porque tengo muchos, ¿vale? Sí, sí, sí. Vale, pues entonces, Javier, a tu primera palabra. Hola, no sé si se me ve bien y se me escucha y todo eso o no. Nachari me puede confirmar. Vale, genial. Pues voy a poner el crono. Un segundito. A ver, aquí. Vale, genial. Panel, desde baja de gobierno, lo primero que vamos a hacer es una serie de matices que creemos relevantes respecto a lo que dice alta de oposición y en segundo lugar explicaremos 4 mecanismos psicológicos por los cuales creemos que probablemente los cambios sean mucho mejores en nuestro mundo, mucho más estructurales y por los que creemos que es probable que la toma de decisiones en conjunto y la sociedad y la generación de la moral sea más probable en nuestro lado de la casa. En primer lugar, creo que alta de oposición marca gran parte de su línea, tanto desde el punto más de principios como desde un punto más práctico, en torno a una lógica latente, que es el hecho de que no existe reflexión por parte de los ciudadanos en la toma de estas decisiones.
Si revisan sus notas, notarán como nunca existe una explicación clara y certera de por qué la no reflexión es algo intrínsecamente negativo y de por qué la toma de decisiones irracionales es algo que realmente no debamos valorar o por qué el hecho de que esta decisión debe ser plenamente consensuada. Dicen y explícitamente afirman que existe una razón que no sabemos cuál es, por la cual si hay una reflexión los cambios sean estructurales, pero jamás la especifican, por lo cual no podemos tomar en consideración toda esa materialización o ese contenido que tratan de probar. En segundo lugar, me dicen y afirman claramente que el punto central por el cual yo voy a tomar estas conductas es porque existe un beneficio. Creo que existen dos respuestas racionales iniciales. La primera, creo que si quito ese beneficio, hay opciones que también quite esa pauta de comportamiento. Jamás hablan de cómo existe y de cómo se genera la mecanización de los hábitos y de cómo funcionan todo este tipo de cuestiones. Creo que además, si la razón es el beneficio directo que tengo, nunca explican y dan el paso de por qué se genera moral, cosa que nosotros sí que haremos. 4 puntos de caracterización iniciales. Creo que hay que entender que existe, cuando estamos hablando de utilizar este tipo de políticas, existe un consenso sobre que son cosas buenas. Es decir, son cosas que realmente la gente entiende que son positivas, que tienen un efecto deseable tanto para el Estado como para ellos, unas características individualmente en determinadas conductas. Lo segundo, creo que existe un punto muy importante, que es que la toma de decisiones en muchas ocasiones es irracional. Si no, evidentemente, si existe ese consenso sobre que es algo bueno, o si existe esta visión de que, por ejemplo, yo si como fruta es algo bueno, o de si yo, por ejemplo, no plástico es algo bueno, entonces si existiese, si realmente no tomásemos decisiones irracionales y si no deberíamos atacar el ente irracional de nuestra toma de decisiones, realmente en su lado de la casa y en el mundo en general no se tomarían decisiones irracionales. ¿Qué es lo que ocurre? Que creemos que las políticas directas, es decir, el hecho de darles un beneficio, hace que necesariamente yo traslade de una forma racional la toma de la decisión. Pero noten como en cualquier caso está tomada por ese beneficio directo, pero no es una decisión irracional y no estamos tocando la perspectiva irracional. Noten como lo que sí que se hace en estos países los que se implementan estas políticas es ir a creación de la decisión en su componente más irracional. Y por eso, por ejemplo, tenemos políticas como las de Dinamarca, en las cuales no se dan beneficios de unos centimitos por llevar una botella a reciclar al contenedor, sino que se hacen campañas de tal manera a la cual se genera este tipo de visiones y de moral. Y de esta manera lo que se consigue es que este elemento irracional construya el hecho de que las personas tomen decisiones de tal manera a la cual son uno de los países los que más reciclan en el mundo. Esta es la forma en la cual funcionan este tipo de características. Pero en cualquier caso, vamos a hablar de cómo sí se generan este tipo de cuestiones. Noten cómo nos pasa. Lo que dice Alta de Gobierno en general es básicamente que va a haber como que va a ser más accesible. Creemos que no es extremadamente relevante, creo que también se puede hacer accesible al mundo de oposición. Y el punto de las empresas creo que no se llega a probar del todo. Compramos las reputaciones de alta oposición sobre que es probable que las empresas en cualquiera de los lados estén enfadadas y que realmente sean perjudicadas. Por lo tal, no creo que sea puntos comparativos. Creo que sí que es comparativos cómo funcionan determinados mecanismos psicológicos. El primero, creo que es importante entender que en mi lado de la casa la gente se siente libre. Y noten como alta oposición me hablaba de la ética, pero hablaba de la ética moral, ¿no? En torno al hecho de que no está bien, pero nunca me explican por qué en el plano de consecuencias esto no va a ser que sea más efectivo en el momento en el cual las personas sienten que están tomando una decisión libre. Noten como esto, por ejemplo, se lleva usando años en las empresas de marketing. Tú cuando vas al supermercado te ponen más a la vista los productos más caros y esos productos generan muchas más ventas de las que generarían si están colocados en otro estante. Este es el tipo de dinámicas que creemos que se van a construir o cuestiones similares. Noten como, por ejemplo, en Holanda, cuando se implementa el hecho de que las personas tengan que donar órganos por defecto, existen muchas menos personas que están dispuestas a cambiar ese tipo de cuestiones porque además sienten, y este punto es muy importante, una determinada presión social, por lo cual moralmente o lo deseable es ese tipo de cuestiones. Noten como en mi lado de la casa la gente lo que ocurre es que ahora se siente que realmente se toma una decisión contraria a lo que moralmente es deseable, que además establece inicialmente el Estado por defecto, cuestiones similares. Existen muchas menos opciones de que eso vaya a cambiar. Pero tercero, creo que también es por vagancia, creo que por comodidad muchas veces las personas no cambiamos lo que viene establecido, porque nos movemos muchas veces de forma irracional por inercia o por cuestiones similares. Creo que por eso muchas personas, por ejemplo, siguen yendo a universidades que igual no son tan buenas, pero que existe el consenso de que son buenas, o por ejemplo, por eso crear una nueva empresa o crear una nueva marca en muchas dinámicas es complicado por el hecho de que existe esa inercia. Por eso, por ejemplo, es muy difícil conseguir crear una empresa que vaya a ganar a Coca-Cola, aunque cree un producto muchísimo mejor, por el hecho de que ya existe la inercia de que ese es el producto que se consume en cuestiones similares. Noten cómo ese tipo de mecanismos existe en la sociedad y como si yo desde el Estado los modifico de tal manera en lo cual lo lógico o lo habitual sean otro tipo de dinámicas, es más probable que realmente estos establezcan cambios estructurales, porque ya siento que hay una presión social muy grande en torno a qué es lo que hace la mayoría de la población y yo no lo quiero cambiar o cuestiones similares. Noten cómo es probable que en cualquier caso, en ningún lado de la casa vayamos a convencer a los antivacunas de que tienen que poner vacunas, porque es gente muy loca, ¿no? Pero creo que en general sí que existen posibilidades de que la población neutral, que igual tiene más dudas o cuestiones similares, puedan ser convencidos. Y en cualquier caso, dense cuenta de que existe un punto muy relevante conforme al hecho de que, en plan,
de que alta oposición al fin y al cabo tiene unos costes, los cuales hacen que pueda producirse de una manera coyuntural en determinados momentos, pero que igual no se pueda producir de una forma estructural, a no ser que lleguemos a la coacción o a un método más coactivo, como por ejemplo es la venta de, en plan, bolsas con 5 céntimos en los supermercados o cuestiones similares, pero creo que la manera en la cual se dan beneficios e incentivos, que es en sí lo que va el debate, no ven cómo ese tipo de cuestiones tienen un coste para el Estado y un coste social, en el cual además generamos una narrativa de que simplemente la gente lo hace por ese tipo de beneficios. Baja de oposición, punto. Vale, pero incluso si ese proceso psicológico funciona, ¿cómo vas a entonces reprogramar a la gente cuando el paradigma sobre ciertas cosas cambie? Noten que lo que ocurre es que el cambio ya está hecho en muchos sentidos. Es decir, la gente no le tienes que explicar que reciclar está bien o que hay que comer fruta. Creo que eso es algo que está consensuado. Lo que hay que cambiar es su comportamiento y el momento en el cual toma la decisión concreta. No es que tenga que cambiar la visión que tienen, porque eso no es necesario. Es el momento de la toma de la decisión. Es decir, no es tanto en sí la idea, sino la mecanización de la toma de decisión. Noten cómo además en mi lado de la casa es mucho más probable que se genere una moral por una serie de cuestiones. La moral es un procedimiento esencialmente emocional y esto funciona, por ejemplo, con el hecho de que la coacción que se produce por parte del Estado a nivel de las penas de cárcel o cuestiones similares, muchas veces no son tremendamente efectivas, aunque las aumente, porque la gente lleva a cabo determinadas conductas por el hecho de que tiene una visión respecto a que tienen que actuar conforme a una moral o cuestiones similares. Por eso, por ejemplo, la gente no mata porque siente que está mal hacerlo y porque hay una moral social, no por el hecho de que le vayan a meter 30 o 40 años de cárcel. Por eso, aunque pongas cadena perpetua, los crímenes no bajan y la tasa de criminalidad sigue siendo la misma. ¿Por qué generamos más conciencia social? A, porque veo a otros hacerlo. B, porque existe una comodidad porque establezco mecanismos por defecto. C, porque hay un mecanismo de presión social, pero además es una presión social la cual no está basada en el hecho de que reciban un beneficio, que es que, bueno, yo reciclo porque me dan unas monedas, sino que la gente recicla porque entiende o porque cree que es lo mejor o porque tiene una decisión irracional que le hace llevarse a eso. Pero yo noto que los demás lo hacen, entonces es más probable que esto se suma a mí y que individualmente tome ese tipo de conductas. Noten como mi lado de la casa los cambios pueden ser más estructurales, como existen más opciones de efectividad por mecanismos que nunca te explican y como además el check and balance que se produce sobre determinados grupos sociales es más efectivo también en mi lado de la casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, sigo teniendo el mismo problema con el tema del audio y bueno, yo es que no me puedo poner auriculares porque tengo una cosa en los oídos muy rara. Entonces, si te parece bien, Ángela, voy a probar de escucharte con datos, ¿vale? Desde Twitch, ¿vale? Sí, Pau, no sé si estás viendo el chat. Te he dicho que perfecto, que si me avisas, empiezo cuando me digas. Vale, perfecto. Cuando tú quieras, que no me van los datos o en plan no carga, entonces sigo con Discord. Vale. Puedo intentar hablar un poco más alto si quieres. Creo que eso sería a lo mejor Sí, lo por más útil. sí. Gracias. Vale. Estupendo, no pasa nada. Yo grito lo que haga falta. Vale. ¿Se me oye bien entonces? Entiendo que sí. Preparados. 1, 2. Este debate está muy bien si lo que nos importa, por lo visto, son las botellas de vidrio recicladas y las pajitas en el supermercado. Literalmente nadie me ha hablado de políticas que verdaderamente son importantes en una sociedad democrática y que funcionan actualmente por cosas como los incentivos positivos, como tener más mujeres en consejos de administración, como contratar a más gente de color, como contratar a personas discapacitadas. Todas esas son cosas las cuales no sé cómo las reprogramas en un cerebro, dado que, por lo visto, ya existe el consenso de que las personas discapacitadas necesitan un especial cuidado y compasión, de que las mujeres son una parte muy importante de la población o de que las personas de color precisamente son gente que importa y que está incorporada al mundo laboral. Mira,
La ética probablemente está perdida en ambos equipos en altas, dado que nadie me explica nadie termina de explicarme por qué es más legítimo algo o menos legítimo, ¿no? Creo que lo intentan, para ser justos, pero creo que no lo consiguen. Creo que entonces segundo gobierno lo que me dice es verdaderamente lo que es clave en este debate y la razón por la cual todos los equipos deberían perder, que es que esto ya sirve para las medidas en las que ya hay consenso. Pero si ya hay consenso, entonces estas medidas de condicionamiento de la conciencia no valen para nada. Sí, lo que significa es que tenemos que encontrar una forma de reprogramar o de conseguir que la gente haga las medidas verdaderamente importantes. La única medida extrema, la cual la gente no está de acuerdo y habrá que reprogramar, la que me da segundo gobierno, el primer equipo en este debate, son las antivacunas. Pero me parece como, primero, un caso increíblemente extremo, que no entra como con el corazón de este debate. Y segundo, cosas en las cuales no creas conciencia social, ¿no? Ellos mismos me aceptan que en su lado nunca puedes crear conciencia social. Y eso es lo que más importa en segunda oposición y por eso vamos a ganar. Nosotros creemos que a lo mejor es lamentable que en el mundo solamente la gente haga las cosas buenas que tienen un beneficio directo. Pero me parece que, dado que ese es el status quo en el que nos manejamos, eso es precisamente lo que tenemos que tomar como punto de partida en este debate. Creemos que no es del todo cierto y por eso ganamos al primer gobierno, porque hay muchas cosas en las cuales la gente hace el bien que no necesitan recompensa, ¿no? La gente hace activismo, la gente hace voluntariado, la gente ayuda diariamente a sus vecinos sin esperar que le paguen después, ¿no? No entiendo entonces por qué el nudge va a ser el detonante o el incentivo positivo del impuesto en nuestro lado de la casa, va a ser el detonante que haga que la gente pierda toda la moralidad que existía en el mundo occidental, ¿no? No lo entiendo. Ahora, incluso si estamos dispuestos a comprarlo y la gente es fría y calculadora y solo le va a importar entonces el beneficio económico que reciba, nosotros lo que decimos es que si el mundo es tan individual y tan egoísta y movido por el dinero, precisamente la recompensa que tenemos que dar es el dinero, porque es lo único que hace que la gente se deprograme o por lo menos conceda las cosas más importantes en su vida que pueden ser problemáticas para vivir en consecuencia y por tanto elimine o por lo menos palie y compense de algún lado las discriminaciones o las visiones retrógradas que puede tener y que condicionan su vida y su forma de relacionarse, ¿no? Por eso, precisamente, el segundo gobierno también pierde ese debate, porque dice, no, la moral muchas veces no es un procedimiento racional, ¿vale? Pero entonces, si no es un procedimiento racional, ¿cómo vais a deprogramarlo en vuestro lado de la casa? Me parece que vuestra argumentación se mata por sí mismo. ¿De qué voy a hablar entonces? En primer lugar, de por qué algo es legítimo, pero mejor que primera oposición. En segundo lugar, porque en nuestro lado de la casa es más eficaz para conseguir las cosas que verdaderamente importan en este debate. Aún no voy a dar puntos. Y en tercer lugar, en largo plazo, que al parecer es lo que más importa en este debate. Sobre la legitimidad. Mira, primera oposición dice que es ilegítimo que el Estado te manipule o que es un atentado contra tu dignidad. Yo creo que la respuesta como vaga pero válida que dan los equipos de gobierno es buena en la medida en la que el gobierno actualmente de todas formas ya tiene mucho poder sobre ti. No entiendo por qué a los jueces les tienes que importar tanto más esto en este debate que se lo den a primera oposición. Yo sí les voy a dar porque debe pesar tanto más en nuestro lado de la casa. Y es que cuando hay bienes que son aprobados por una comunidad democrática y que son beneficiosos para grupos o bien importantes o bien grandes o bien especialmente vulnerables en la sociedad, el Estado tiene que poner todo de su parte para que esos beneficios se den. ¿Qué quiero decir con esto? Que es ilegítimo que el Estado le dé la opción a las personas en forma de nudge, en función del equipo en el que estés más o menos persuasivos, para que tomen la decisión de motu propio. Si lo que tienen que hacer es, en todo caso, asegurarse de que esos beneficios se van a dar. Significa que si tú dejas entonces que los ciudadanos durante, yo qué sé, porque nadie lo dice, ¿no? Pero 5, 10, 15 años se condicionen a pensar que las mujeres a lo mejor son personas valiosas que podrían estar en sus consejos de administración, ese resultado o bien tarda mucho en darse o bien ni siquiera se puede dar, ¿no? Porque muchas veces esas son visiones que están absolutamente programadas en la mente de la gente y que entonces no puedes eliminar de forma como subconsciente, ¿no? O en lo subyacente. Creemos que entonces lo que tiene que hacer el Estado es dar el mecanismo más eficaz y más eficiente y más que más seguramente produzca el beneficio de incluir a esas personas, el beneficio de que la gente contrate a personas con discapacidad. Si bien incluso el consenso democrático es que las personas discapacitadas merecen especial respeto y dignidad, nadie les da el trabajo hasta que les das un incentivo económico para tener que contratarles, ¿no? Esas son las clases de cosas que no necesitan un proceso muy largo, que necesitas en todo caso en primer gobierno y en segundo gobierno para reprogramar a la gente, si es que en segundo gobierno siquiera lo consigues. Pero en segundo, no te eficaz, no solo por este tiempo y el coste, sino que además, porque por la intensidad del subconsciente que les comentaba antes. El nudge solo les funciona para cosas sobre las cuales o bien ya hay consenso, como dice segundo gobierno, o bien la gente está medio y es más o menos neutral, como dice primer gobierno. Para las cosas verdaderamente importantes, como la gente verdaderamente racista, o las cosas que menciona primer gobierno sobre el coltán, o los viajes transatlánticos, no los evitas hasta que no le metes la mano en el bolsillo a la gente. Por desgracia, entonces, es ese en el momento en el que puedes obtener el beneficio que todos los equipos están de acuerdo es importante, ¿no? Eso es
precisamente por la cual el coste de accesibilidad entra aquí y por eso también nos cargamos al primer gobierno. Porque el primer gobierno dependen de que la gente entre en contacto con estas empresas para que el NATS les funcione. Pero todo el mundo entra en contacto en algún momento con el Estado. Todo el mundo se saca el documento nacional de identidad o se saca papeles o paga impuestos o presenta la renta o se da de alta en la seguridad social. El NATS siempre por definición es menos accesible porque además necesita más tiempo, más coste, etcétera. Todavía no. Y no depende pues, de si tú contratas la luz con A o B. Pero segundo, en el largo plazo, primer gobierno acepta que jamás se le explica a las personas si las decisiones que se le toman son buenas, pero no tienen ningún beneficio directo entonces. Lo que nosotros decimos es que el único condicionamiento que ya es aceptable en el mundo es el de, y esto es importante, que el que le enseñamos a los niños y el que, por ejemplo, hacemos actualmente con los beneficios fiscales, que es que las buenas cosas tienen siempre su consecuencia y su recompensa. ¿Qué significa eso? Que si realmente entonces este es el paradigma en el que vivimos, que es las cosas buenas tienen su recompensa, si te portas bien te mereces recompensa, siempre la gente se portará de forma buena. Mirad, puede que esto sea lamentable, pero de todas formas ya es el mundo en el que vivimos. Siempre será más eficaz para en segunda posición obtener beneficios como todos los que les describía de más gente contratada, si partimos de un principio que la gente ya de todas formas acepta, sea más frío o no, que la gente entiende que las cosas buenas deben de tener su recompensa en lugar de esperar que en algún momento pues, se les reprograme el cerebro, ¿no? Cosa que ni siquiera sabemos cuánto puede durar. Mira, primer gobierno, primera oposición, segundo gobierno, dependen de que la gente no necesariamente entiende totalmente la justificación de lo bueno que haga. Segunda oposición, sí, o sea, con sus respetos, pero nos la suda. Lo que decimos es que hay cosas suficientemente importantes que se producen únicamente con incentivos positivos, que son las cosas que deben ganar en el debate, que se dan solamente cuando tienes la certeza de que tu buena acción va a tener una recompensa, que es lo que hace que la gente que a lo mejor no contrataría a personas discapacitadas porque no encontraría un empleo para ellas, las contraten que sea para llevar el correo, porque les da un beneficio fiscal concreto. Esas personas, de todas formas, ya tienen la idea de que las cosas buenas tienen que tener una recompensa. Estos beneficios, entonces, siempre se producen. Son importantes para la sociedad, son importantes para las personas. Segunda oposición está muy orgullosa de oponerse. Muchas gracias, Ángela. Para terminar el debate en la bancada de gobierno, llamamos a Rubén, perdón. Vale, ¿se me escucha bien? Ah, vale, vale. Ok. Entonces, empezaré mi discurso en 3, 2, 1. Baja de oposición comete el mismo error que alta de oposición. Y es esta misma dinámica de nunca explicar a profundidad, que ya criticaba Javier desde su discurso, nunca explicar por qué la racionalización o el hecho de que sea consciente y entendamos todo sea algo que al final es extremadamente o inherentemente positivo, o cómo esto cambia, o nunca hay mecanismos de por qué esto cambia. El único mecanismo que da baja, que es extra a lo que dice alta, es creo que se crea una narrativa de que yo voy a tener recompensas. El problema es que cuando yo quito estas recompensas, probablemente la gente regrese a los mecanismos anteriores, porque si las cosas buenas traen cosas positivas y me están dando un beneficio positivo o un incentivo positivo en ese momento, lo que termina generando es que si cuando yo quite este tipo de mecanismos positivos o incentivos positivos para que la gente haga ciertas acciones, hace que estas acciones ya no se vean o no se noten como algo necesario ni bueno, como antes se notaba como para que existieran estos incentivos. Creo que si en ambos mundos creemos que es posible que este tipo de incentivos se quiten porque queremos que la socialización ya se dio o las normas ya se hicieron, creo que es mucho más probable que en el lado de baja de oposición o en el lado de oposición en general se generen estos mecanismos negativos al final de no haber cambiado a la sociedad. ¿Qué les dice Javier? ¿Qué es lo que gana el debate dentro de esta circunstancia? Voy a hacer un repaso por cámaras y cómo es que ganamos en todos los escenarios. Comparativamente con baja de oposición, creemos que hay algo esencial y es que nos dicen cómo las personas importantes son las que cometen este tipo de actos que son deleznables, como son los antivacunas, las personas extremadamente racistas, etcétera. Creo que estas personas en ambos mundos es poco probable que las podamos lograr cambiar. ¿Por qué? Porque incluso si las logras cambiar dentro del lado de oposición, el hecho de que yo quite estos incentivos a largo plazo no va a hacer que estas personas estén más socializadas a hacerlo, si no nos hubieran explicado por qué tenemos que hacerlo o por qué es como esto que va a cambiar a largo plazo. Realmente nunca lo hacen, pero incluso si lo hubieran hecho, creemos que es mucho más probable que de nuestro lado una persona que dentro de su subconsciente, por ejemplo, vea más personas afroamericanas dentro de los comerciales del gobierno o vea más mujeres dentro de los comerciales del gobierno, normalice un proceso que es justamente lo que les explica
Javier, a la hora de hablar de la irracionalidad, que dentro de su irracionalidad, dentro del hecho de estar constantemente supeditados a esta normalización, hace que sea mucho más probable que tengamos esta posibilidad de cambio, incluso si estas personas no nos importan tanto por sus posiciones extremas. Creo que entonces el caso de baja de oposición, el hecho de meterle la mano al bolsillo a estas personas, creo que no se cumple por la misma refutación a la narrativa que ya nos decía de hacer cosas positivas cuando yo quite este notch, porque ya creo que las cosas cambiaron, las cosas van a regresar a la normalidad, porque la gente nunca racionalizó que es bueno, solo vio el incentivo positivo. Creo que esto también es lo que les explica Javier cuando habla de los costos. El hecho de que yo haga un proceso racional en donde minimizo los costos a partir de esta subvención, por ejemplo, implica que yo sigo creyendo que hay costos que tengo que asumir de este lado, del lado de cometer el acto bueno. Entonces, el hecho de que cometa el acto bueno bajo incentivos de minimizar esos costos, por ejemplo, el hecho de que yo en vez de contaminar el río, porque es mucho más sencillo que, por ejemplo, no hacerlo, creo que lo que termina haciendo es que como yo tengo menos costos del otro lado porque reduzco, por ejemplo, la capacidad como empresa de poder hacer esto, hace que entonces cuando se quiten este tipo de incentivos yo regrese a los costos iniciales que tenía, que son mucho más bajos que lo que me daba la subvención. Creo que entonces bajo ese tipo de dinámicas, este proceso racional es decisivo para seguir perpetuándolo bajo lo que les expliqué. El siguiente punto de legitimidad, creo que es el punto que ya les expliqué, creo que de ambos lados de la casa es legítimo poder hacer esto porque lo que estamos haciendo es intentar hasta cierto punto cambiar la forma en la que la gente convive socialmente o parte de ciertas convivencias, por lo tanto creemos que sigue siendo positivo lo que les explicaba Javier, y sobre todo porque no atentamos directamente a los procesos de racionalidad, es decir por qué las personas tienen que hacer algo, sino atacamos sus procesos emocionales y morales, que hace que sea más probable que sigan estas normas porque sienten culpabilidad y resentimiento, como les explicaba con el punto de las cárceles. Creo que bajo esa dinámica es más probable que la gente no cometa actos por este tipo de sentimientos que se perpetúan dentro de ellos, a una dinámica específica que pueda ser el hecho de que yo cambie esto por aquello. Luego, los puntos de alta de oposición, para compararnos con ellos, después de haber sacado a baja de oposición del debate, creo que hay un punto principal, y es que ellos nos dicen como no va a haber un cambio estructural. Creo que lo único que nos explican con esto es que va a haber menos tolerancia a largo plazo de este tipo de dinámicas. Creo que eso nunca lo prueban, nunca nos dicen por qué la gente se va a volver más tolerante a esto. Creo que lo único que nos dicen es el peor escenario posible, en donde nos dice la gente nos va a exponer y entonces nos vamos a ser más tolerantes porque vamos a ser más críticos de todo lo que nos dice la televisión. Creo que incluso si este tipo de cuestiones se dieran, pero yo ya sé que fui condicionado a cometer actos que son benéficos para la población o que me beneficiaron a mí, como el hecho de comer verduras, creo que es menos probable que lo haga. Por ejemplo, en México se utilizó este tipo de noches para quitar la sal de los restaurantes. Entonces hubo menos personas con hipertensión que se sentían mejor. Creo que el hecho de que expongan al Estado por quitar la sal de las mesas o meter este tipo de leyes, creo que no hace que las personas dejan de cometer estos actos positivos, entonces no nos importan que los estados se vean expuestos. Siguiente punto, creo que el hecho de que nos digan como, es que se va a retirar el notch y eso lo que va a hacer es que la gente ya no haga estos actos. Creo que eso es simétrico en el punto de que este tipo de cuestiones se quiten, pero es mucho más probable de nuestro lado porque las personas lo internalizan, lo normalizan y hace que sea parte de su proceso moral. Esto implica que cuando sienten este tipo de procesos emocionales es más probable que estas personas no cometan estos actos que creemos que son benéficos para la sociedad, como ya les explicaba en el punto moral, sobre todo en la comparativa, por ejemplo, de las cárceles, en donde yo es menos probable que cometa este tipo de actos cuando tengo una moral fuerte dentro de mí que cuando tengo incentivos negativos disuasorios por parte del Estado, como meterme a la cárcel 30 años. Creo que bajo ese tipo de dinámicas es mucho más probable que tengamos incentivos positivos, y más bien cambios sociales de las personas. Y también exista un cambio social narrativo en el cual si todas las personas empiezan a hacer este tipo de actos, se socializa y se genera este efecto como de bola de nieve que es positivo. Pero ahora sí, Alta. Rubén, ¿por qué es más probable que tengamos eficiencia cuando tenemos una mentalidad rebaño en la que solo imito al vecino aparentemente porque sí, versus que la gente sepa que hay algo deseable y que con cierto grado de autonomía decida si asuma ya sea el premio o el backlash social? Porque creo que cuando yo tengo este incentivo positivo, incluso aunque se genera esta narrativa social de que pues tenemos esta circunstancia en donde esto es positivo, cuando se quita los costos son mayores del otro lado y por eso existía esa situación en particular. Incluso si la gente lo sigue haciendo, creo que es comparativamente menos probable que lo haga cuando terminan este tipo de cuestiones. Entonces no es un proceso racional, porque el proceso racional es hablar de costos de oportunidad de hacer las cosas, no el hecho de hacer cosas buenas porque son buenas. Eso sería un proceso moral y se cumple de nuestro lado mejor. ¿Por qué? Porque lo que estamos atacando son las partes irracionales y morales de las personas para poder cambiar sus comportamientos, no atacar su racionalidad, que implica un análisis de costo-beneficio que usualmente se limita cuando tenemos de nuestro lado.
Último punto de comparativa con la alta de gobierno. Creo que la alta de gobierno nos trae algunos mecanismos que no están de todo desarrollados, pero que nos explica, por ejemplo, cómo hay asociaciones a mecanismos de grandes cooperaciones. Ya les explicó Javier porque esto no es tan comparativo. Creo que al final el hecho de que nos digan como que no lo tengo que racionalizar es algo que termina explicando Javier de mejor manera, porque nos habla de cómo lo que atacamos es la irracionalidad y la moral. Creo que este mecanismo esencial para poder pasar dentro del debate, que es uno de los más importantes, solo se explica cuando Javier viene y les explica justamente por qué la irracionalidad y la moral es mucho más importante. Y tercero, como es un proceso menos consciente, solo Javier les explica porque esto es un proceso más libre y es probable que la gente lo haga con mucho mayor énfasis, muy felices de proponer. Sí, estoy leyendo a Pau. Fukuda cuando quieras, dice. Vale. Vale, pues voy a contar 3 segundos y empiezo. 1, 2, 3. Vale, ¿por qué creo sobre todo que nuestro equipo baja de oposición gana a las cámaras altas y bueno, en general todas las demás cámaras? Y yo creo que es por cómo Ángela trae lo más importante y lo más relevante a este debate. ¿Qué es esta cuestión? Bien, yo creo que todo el debate en general o los otros 3 equipos intentan desarrollarse frente a una métrica general, ¿no? Que digamos que es la métrica de qué es lo más eficaz. De hecho, hasta cierto punto es lo que hemos discutido todo. Ángela te trae un argumento de legitimidad acerca de qué sería lo más legítimo que hiciera el Estado, pero de hecho te lo subyuga la propia eficacia. Es decir, Ángela nos dice que la importancia de la legitimidad radica justamente en que el Estado tiene que asegurar una buena convivencia y los mejores derechos para los ciudadanos, por tanto habrá que ver qué es lo más eficaz. Bien, el problema es que las métricas que se acaban con una palabra son unas métricas bastante basura, ¿no? Es decir, no podemos hablar de vamos a ver qué es lo más eficaz en este debate. No, lo que nosotros hacemos es decir, no, lo más importante en este debate es qué es lo más eficaz para hacer ciertas cosas, es decir, para hacer ciertas cosas buenas y cosas importantes y perpetrar ciertos cambios. Es decir, si os fijáis, alta oposición solo se centra en qué es eficaz para, bueno, a ver, cambiar las cosas de la gente o que la gente haga ciertas conductas. No, pero nosotros decimos, lo que buscamos es buenas conductas, conductas concretas que cambien realmente la sociedad. Y el punto está en que ellos solo nos ponen ejemplos acerca de algunas cosas, pero nosotros desarrollamos verdaderamente esa métrica. Por eso nosotros ahondamos más en el punto más importante de esta moción, que no es solo, digamos, que la gente, digamos, haga ciertas conductas, sino que haga conductas buenas. Nosotros podemos asegurar, digamos, en nuestro caso y en nuestro equipo, que esas conductas, digamos, sean mucho más impactantes y que sea, por ejemplo, mira, decía, por ejemplo, Visa, ya hay ciertos consensos acerca de lo que está bien o mal. Sí, la cuestión es que no queremos ahondar en que la gente haga lo que ya sabemos que es bueno, sino que la gente haga lo que no saben que es bueno, ¿no? Por eso tenemos que incentivarlo. Vale, y luego está el punto de la reflexión que sobre todo entra en clase con cámara baja de gobierno. Bien, yo creo que aquí el clash concreto es vale, ¿hay reflexión? ¿No hay reflexión? Igual eso no queda tanto claro, pero yo creo que el punto importante es ¿por qué se guía más la gente, no? Si la gente se guía más por la emoción, nosotros podemos dárselo al gobierno porque la gente se guía por la emoción y da igual porque va a ser eficaz de todas formas, aunque esté en su subconsciente y aunque no lo entiendan y aunque, digamos, no tengan por qué reflexionarlo, van a llevar a cabo estas acciones y estas conductas. Si la gente se lleva más a cabo por la racionalidad y toma sus decisiones más por la racionalidad, gana nuestro lado de la cámara. ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo, vale, la gente normalmente toma sus decisiones pensando en las cosas, evalúa costes de oportunidad y lo hace de esta forma. Bien, de cualquier forma, gana la emocionalidad o la racionalidad, nosotros conseguimos que esto sea eficaz. Pero el punto fundamental es que Cámara Baja de Gobierno en ningún momento nos explica por qué el ser humano es guiado por la emoción. Nos ponen un ejemplo aislado, que es la gente en general no mata porque le parece más matar y nos hace un esbozo de una ética emocional. Bien, pongo en duda esa afirmación. Yo creo que en general, quiero decir, puede que haya personas que no maten porque creen que no está mal matar, pero creo que en general el mayor desincentivo para que la gente no mate, para que la gente no robe, para que la gente no cometa ningún tipo de delito es algo llamado Código Penal y es algo, digamos, que está asociado a una fuerza que tiene un Estado, un monopolio de la violencia, que si tú haces algo malo te meten en la cárcel y digamos que estás 6, 7 años o los que sean y no lo vuelves a hacer. Y ese punto de reflexión, digamos,
digamos, de, vale, pues no lo voy a hacerlo porque igual voy a la cárcel, digamos, se demuestra incluso, y este contraejemplo queda totalmente refutado, porque sobre todo esos países en los que hay una mayor tasa de homicidios y una mayor tasa delictual y una mayor tasa de todo clase de quebrantamiento de la ley, son estados que tienen poca fuerza legal, es decir, que tienen un sistema, digamos, más cercano a un estado fallido y no pueden ejercitar correctamente sus leyes penales, por lo que la gente dice, bueno, pues como no me van a meter en la cárcel, y por eso se roba más. Quiero decir, obviamente ahí también habrá gente que no mate porque le parece mal, pero está, digamos, en esos países justamente el hecho diferencial es que en esos países donde el sistema legal es más débil es donde se cometen más crímenes. Es decir, no es cierto que la gente se deje llevar por la emoción, es mucho más cierto que la gente se deja llevar por la razón. Y nosotros sí hemos explicado ese mecanismo, no solo con un ejemplo. Ángela, 2 minutos al final de su discurso nos ha contado cómo la gente funciona por un sistema claramente de recompensas, de acción y recompensas. Es decir, que tú haces algo bueno y tú recibes una recompensa y por eso puedes repetirlo y te gusta hacerlo y al final encuentras un desarrollo de costumbre y que lo sigues haciendo y existe, digamos, ya no la reflexión que esto es un sistema eficaz porque la gente funciona de una forma racional y de esta forma podemos conseguirlo. Digamos, también ha explicado eso y también cómo el punto más importante para tocar a la gente es el dinero. Sí que, mira, nosotros no vamos a cambiar el mundo diciendo, oye, ojalá el punto más importante fueran las margaritas o las rosas. No, es el dinero y llegamos a ese punto y es donde la gente entiende que es la recompensa, es el castigo, etcétera, etcétera. Poi, creo que Alta. ¿Sí? Sí, a ver, en esta moción particularmente se está hablando de lugares donde los nudges pueden ser efectivos, es decir, se asume que la falta de racionalidad sí puede permitir que las cosas lo hagan, por lo tanto, toda su extensión queda fuera del debate porque se asume que no se podría y no sería efectivo y hacen cosas que no se relacionan con los nudges. Vale, no, eso no es cierto. Quiero decir, yo creo que está en plena discusión y todo el debate es acerca de cuál es el punto más efectivo y de hecho la métrica principal es que es más efectivo para hacer buenas cosas, que es la más importante y la que establecemos nosotros y creo que es justo esta discusión es lo más relevante. Por eso es por lo que nosotros ganamos a de gobierno. A Alta de oposición ya lo explico un poco, creo que ellos solo se quedan en una eficacia general, no en una eficacia específica para llevar a cabo actos más concretos. Creo que Zarza solo habla de por qué, digamos, hay términos hábiles que no nos hacen llevar nuestros otros puntos, pero nosotros sí que hablamos porque, digamos, es el punto más relevante el dinero, porque es donde más se castiga. Y Alta de gobierno creo que está bastante claro. Nosotros planteando el caso importante hacemos las refutaciones más importantes a Alta de gobierno para ganarles, pero creo que hay algunos errores que cometen de todas formas. Nos hablan acerca de cómo las empresas no van a estar de acuerdo. Creo que las empresas ya hacen los nudgets, así que les va a dar igual y de todas formas quiero decir, pueden estar de acuerdo porque vamos a darle donde más les duele, el dinero, es decir, seguimos firmándose en el caso más importante que hemos planteado, es decir, si tú a Microsoft le dices te resto un 5% de impuestos si contratas más mujeres o más negros, es muy probable que lo haga, etcétera, etcétera, los matices de cómo los planteas distinto. Por tanto, por traer el caso más relevante y por explicarlo en la forma más relevante posible y por probar las premisas de nuestro caso, creo que quedamos por encima. Muchas gracias. Entonces nos vamos los jueces, ¿de acuerdo? Simplemente para todo el mundo, tanto si lo estáis viendo por Twitch o como si estáis aquí presentes, vamos a dar los 15 minutos a los jueces para que puedan deliberar. Retiramos de este canal el directo para que puedan hablar los debatientes tranquilamente y volvemos en 15 minutos en cuanto los jueces tengan su veredicto final.